Mientras podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6. Evangelio de Marcos capítulo 6. Vamos a leer de los versos 29 hasta el verso 44. Marcos, capítulo 6, del verso 29 hasta el versículo 44. Evangelio de Marcos 6, del 30 en adelante. Dice: cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar una vez más para que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos ahora que nos instruyas, nos guíes, nos enseñes, que podamos pensar en tu palabra y tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Bendice este tiempo. Te pedimos a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Esta es una de las historias de los milagros del Señor Jesús muy conocidos, acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Y algo interesante que pueden tomar nota ahí es que pocos milagros en la Biblia están dejados por nuestro Dios en los 4 evangelios. Y este es uno de los pocos milagros que se relata en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y de paso, no solo se cita en los 4 evangelios, sino que hay citas de este milagro en otras partes más de este evangelio, de los evangelios. Entonces, ya de entrada, una de las razones por las que el Señor Jesús quiso que este milagro esté en todos los evangelios
y en otras partes más, es porque Él quería que nosotros al leer su palabra lo leamos vez tras vez, y porque hay una importancia que el Señor quiere que nosotros vez tras vez tengamos que encontrarnos con esta historia. Entonces en Mateo, se encuentra en Mateo capítulos que van a tomar nota, Mateo capítulo 14, de los versos 12 en adelante, está esto. Marcos, lo que acabamos de leer, Marcos capítulo 6, del versículo 30 en adelante. Lucas en el capítulo 9, del versículo 10 en adelante. Y Juan en el capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. ¿Sí? En los 4 evangelios este milagro vamos a estar viendo más que todo en Marcos, pero vamos a estar yendo de un lado a otro para ir viendo un poquito y complementando lo que tal vez Marcos no dice que dicen los otros evangelios. El título que ustedes tienen ahí en sus boletines es que la preocupación no te quite la bendición. Y a medida que vamos a ir avanzando nos vamos a ir dando cuenta que tal vez el título puede ampliarse más, no solo la preocupación, sino podría ser llamado que nada te quite la bendición. En este caso, en la historia vamos a ver que fue la preocupación que quitó la bendición, pero cuando lo ampliamos y vemos, nos damos cuenta que no solo es la preocupación lo que nos quita bendiciones, sino que son varias otras cosas que nos quita esto. Y vamos a estar hablando de esto. Entonces, que la preocupación no te quite la bendición. En la verdad principal que ustedes tienen en su boletín dice: a menudo estamos tan preocupados por las cosas básicas como comida, techo, sustento, que descuidamos lo más importante: estar en su presencia y participar con su pueblo. Debido a esto perdemos bendiciones. Esto se debe, según el Señor, a nuestra dureza de corazón, ya que olvidamos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y delante de nosotros. Entonces vamos a estar desarrollando esto, y una de las cosas que también el día jueves en el estudio estábamos diciendo: cuando estamos en lugares donde no debemos estar, pasan cosas que no deberían pasar. Pero también cuando estamos en lugares donde sí debemos estar, hay bendiciones. Y esto digo porque muchas veces nosotros no estamos en lugares donde deberíamos estar por muchas preocupaciones o por muchas cosas, y nos privamos de muchas bendiciones. De muchas bendiciones. Y hoy vamos a ver esto en esta historia. El contexto de este milagro es muy importante para poderlo entender. El contexto de este milagro. Los discípulos estaban cansados. Los 12 discípulos del Señor, los apóstoles, estaban cansados. Habían sido encomendados en su primer ministerio de obra misionera. Recordarán ustedes esto. El Señor les había dado poder y autoridad para ir, sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio. Y ellos estaban retornando, como dicen los evangelios, estaban retornando a darles el reporte de esta encomienda que el Señor les había dado y de cómo las cosas habían acontecido. Entonces los discípulos estaban retornando al Señor Jesús y habían estado trabajando todo el tiempo, todo el día, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el evangelio y haciendo otras cosas más. Dice en los evangelios que he mencionado, que en estos paralelos, que ellos estaban atendiendo a las personas de aquí para allá. Y dice el evangelio de Marcos que estaban tan ocupados que ellos no habían tenido tiempo ni para comer. Y eso es importante para tener en el contexto, ¿no? Para nosotros ir pensando, creo que todos nosotros alguna vez o muchas veces hemos estado tan ocupados que no hemos tenido ni siquiera un momento para comer. Y si hemos comido ha sido a la rápida. Este es el contexto. Estaban tan ocupados, dice Marcos, que no habían tenido tiempo para comer. Por otro lado, Jesús acaba de ser informado de la muerte de Juan el Bautista. Jesús acaba de ser informado de la muerte de Juan el Bautista y conjuntamente con sus discípulos
deciden apartarse a un lugar desértico, alejado de la comunidad, para poder descansar un poco. Jesús los toma y les dice, vámonos a un lugar alejado de la comunidad para poder descansar un poco. Entonces toman una barca para irse a este lugar alejado, pero cuando llegan a ese lugar donde querían pasar un tiempo a solas con sus discípulos, se encuentran que una multitud ya los estaba esperando ahí. Las personas que habían ido a ese lugar se habían enterado de que estaba yendo hacia ese lugar en una barca. Y la Biblia dice era un lugar alejado, a tal punto que enfatizan que las personas se habían ido a pie hasta ese lugar, dándole idea de que se habían esforzado por llegar a esa distancia. Cuando llegó Jesús y sus discípulos, al ver toda esta multitud, podemos imaginar a sus discípulos cansados, no habían comido y la multitud estaba esperándoles en el lugar. Entonces Jesús dice que los recibe y les empieza a enseñar y a curar sus enfermedades. Ese es el contexto en el que este relato se va a llevar a cabo. Pasemos a nuestro primer punto que dice la preocupación de los discípulos. La preocupación de los discípulos. Dice el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Verso 31. Estoy en Marcos 6. Él les dijo, venid vosotros a desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Despídelos. Diles que se vayan. Mientras Jesús estaba llevando a cabo esta labor de enseñar acerca del reino y curar sus enfermedades, lo que se nos muestra en los paralelos también pueden ir corroborando, por el tiempo no podemos ir a todos los evangelios. Mientras Jesús estaba haciendo esta gran obra, y la Biblia dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, fácilmente habrían llegado como a 10,000 personas. Imagínense semejante multitud. Mientras Jesús estaba enseñando, como dice la palabra, sobre el reino, curando sus enfermedades a toda esta multitud, los discípulos estaban teniendo una reunión. Se estaban reuniendo y estaban empezando a hablar acerca de cosas que Jesús no se estaba dando cuenta. Y una de esas era, creo que Jesús no se ha dado cuenta dónde estamos. Estamos en un lugar apartado, desértico, y la noche ya está cayendo. ¿Dónde van a dormir? ¿Qué van a comer? ¿Cómo se van a ir de tan lejos? Creo que hay que ir a hablar con Jesús. Jesús está trabajando, está haciendo, y los discípulos están en plena reunión. Y digo esto porque el Evangelio de Lucas dice que los 12 juntos fueron a hablar con Jesús. Los 12 se reunieron y fueron a aconsejarle a Jesús cosas que no estaba tomando en cuenta. ¿Cuál era el argumento de esta petición que le dicen a Jesús? Despídelos, diles que se vayan. Y la preocupación de los discípulos era, estamos en un lugar alejado, desértico, la noche viene, no tienen que comer. La primera cosa interesante que nosotros vemos acá es, estos versos están antes de que Jesús les dio poder y autoridad para que vayan y echen fuera demonios.
hagan milagros, prediquen el Evangelio, ¿sí? Y ahora ellos han vuelto, están ya casi en la noche, y empiezan, es como que se pusieron, en el día estaban con él, y ellos han vuelto, en el contexto ellos han vuelto a contarle cómo los demonios se les sujetaban, cómo echaron fuera demonios, cómo hicieron milagros, cómo las personas se convertían a la predicación del Evangelio, pero ahora ya ha llegado la noche, y ahora ellos empiezan, por así decirse, a sacarse su traje de supercristiano de las cosas sobrenaturales que ellos estaban haciendo. Es como cuando tú llegas a tu casa, todo el día en cosas bien difíciles, pero estás fuera de hora y ya ahora entra todo lo que es humanamente razonable hacer, porque el resto era trabajo. Ahora estoy fuera de horario, los discípulos vuelven y empiezan a aconsejarle a Jesús de una manera razonable de que Jesús estaba teniendo a toda esta multitud y no estaba pensando en estas cosas como techo, comida, sustento o el cuidado de ellos. Es interesante, es como en una iglesia donde uno está recibiendo una palabra del Señor, está siendo ministrado o una necesidad está siendo sanada y tu preocupación es, ¿en qué trufi me voy a ir? Voy a llegar tarde, tal vez algo me pase en el camino. Mientras otros están recibiendo mucha bendición, tú estás pensando, ¿y si algo me pasa cuando me vaya? Creo que se está tardando mucho, ya no va a haber 103, que se apure. La idea es esta, los discípulos están preocupados, mientras Jesús está enseñando y está sanando, ellos están diciendo, hay que decirle al Señor, hay que aconsejarle al Señor. Un texto que nos puede ayudar a entender más esta idea de la preocupación de los discípulos. Vayan un ratito a Marcos 8. Marcos 8 está ahí atrasito de lo que estamos leyendo. Marcos 8 del 14 en adelante, del 14 hasta el 21. Miren lo que dice acá. Jesús les está enseñando acerca de fariseos y que sus enseñanzas y sus prácticas que estaban haciendo. Marcos 8 en el 14 dice... Desde el 13, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y ellos dijeron, 12. Lo que está diciendo aquí el Señor es, el Señor está otra vez en una enseñanza importante para sus discípulos, advirtiéndoles contra la hipocresía, la levadura de los fariseos, y ellos dicen, alguien era el responsable de traer pan, y se olvidaron, y solo había un pan. Y entonces el Señor Jesús, con la importancia del contexto, les dice, les quiere enseñar algo importante, y ellos ni siquiera entran al tema, y lo único que están pensando es, ¿quién se olvidó traer pan? Y si nos está hablando de la levadura es seguramente porque uno de nosotros nos olvidamos el pan. Y Jesús les empieza a reñir y decir, ¿por qué discuten? ¿No se acuerdan de los 5 panes y hemos alimentado a 5,000? ¿Por qué siguen teniendo su corazón tan duro? O sea, he alimentado a 5,000 con 5 panes y ahora con uno no puedo alimentar a 12. ¿Por qué pelean por eso? Su énfasis de ellos otra vez era en lo material, en lo momentáneo, en el sustento, y perdían de vista lo importante que el Señor quería enseñarles.
En otras partes, también en los paralelos, se nos muestra en otros evangelios que después de este milagro viene acerca cuando Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua y ellos ven un fantasma, recordarán eso, y se acerca y después se calma la tormenta y dice que ellos estaban asombrados cuando se calmó la tormenta. Y el autor dice, y estaban asombrados porque todavía su corazón estaba endurecido y no recordaban de la alimentación de los 5,000. Todavía su corazón estaba así. Entonces, este primer punto claramente quiero mostrar acá, es decir, cuando hay cosas importantes que el Señor quiere hacer en nuestra vida, quiere enseñarnos, pero nosotros estamos preocupados, ¿por qué vamos a comer? ¿Por qué nos vamos a vestir? Y el Señor empieza ya a llamarles la atención, diciéndoles, he hecho esa obra tan grande y ahora esto no voy a poder hacer. Estaba pensando en esto y recuerdan esa parte cuando Samson mata con una quijada de asno a 1,000 filisteos. Y después de agarrar esa quijada de asno, los mata a los 1,000 filisteos, 1,000 hombres con una quijada de asno. Y después se sienta Sansón y dice, diste salvación con una quijada de asno, maté a 1,000 hombres, tengo sed, ahora me vas a matar de hambre. Es decir, me diste esta gran salvación y ahora voy a morir de sed. ¿Qué es más difícil, matar a 1,000 hombres o darme un vaso de agua? Y después se abre la peña y Sansón bebe. Muchas veces nosotros tenemos que no tener este corazón que dice el Señor, por su corazón endurecido ustedes no pueden ver esto y ahora creen que en esta pequeña cosa yo los voy a abandonar. Los discípulos estaban así, preocupados, tratando de aconsejarle al Señor. Y de paso estábamos pensando también en el grupo, qué interesante que ellos se pusieron en una posición de quererle aconsejar a Jesús, ¿no? Y leíamos algunos versos como Romanos 11, donde dice, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le puede aconsejar al Señor? O leemos textos como en Juan 21, cuando Jesús le está preguntando a Pedro, ¿me amas, me amas, me amas? Y Pedro llega a la conclusión de decirle, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todo. Obviamente aquí Pedro, que está dentro de estos 12, no estaba pensando así. Tú sabes todas las cosas. De hecho, en el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús le dijo a uno de sus discípulos cuánto pan alcanzaría para alimentar a todas estas personas, a Felipe. Y Felipe empieza a hacer matemáticas y le dice, ni con 200 denarios no podríamos alimentar a estas personas. Y después dice, y la razón por la que Jesús hizo eso era simplemente ¿para qué? Para probarle, porque él sabía muy bien lo que él tenía que hacer. Y aquí vemos a los discípulos diciéndole, despídelos. Creo que no sabes bien lo que tienes que hacer, Jesús. La noche está avanzada, el lugar es desértico. Le están aconsejando al Señor. Y muchas veces estábamos hablando cuando nosotros, tal vez no de esa forma directa, pero con muchos pensamientos, muchas actitudes, empezamos a decirle al Señor, como parece que esta se te ha escapado, Señor. Parece que realmente esto no está en tu control. Y empezamos a aconsejarle al Señor cómo hacerlo. Por otro lado, en este primer punto, vamos a pensar un poco en Jesús. Pensemos un poco en Jesús. Antes de que los discípulos vuelvan de esta obra misionera que Jesús les encargó, demonios, milagros y toda la emoción que ellos tenían y querían venir a contarle cómo les había ido, Jesús recibe una noticia. ¿Cuál era esa noticia? Como dije en el contexto, acerca de la muerte de Juan el Bautista. Por eso cuando leíamos Marcos, quise leer desde el versículo 29 donde dice, cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. En Mateo dice, los discípulos de Juan vinieron y se lo contaron a Jesús. Ahora, eso puede pasar muy rápido ante nuestros ojos, pero pensemos un poquito en la relación que Jesús tenía con Juan el Bautista y la noticia que acababa de recibir. Casi podemos decir que Juan el Bautista y Jesús eran amigos
desde el vientre, ¿recuerdan? Desde el vientre. Y de hecho eran parientes, amigos desde el vientre con Juan el Bautista. El amor y el respeto que sentía uno por el otro era increíble, a tal punto que Jesús decía que no hay otro profeta más grande nacido de mujer que Juan. Y Juan decía, yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Era tan especial la relación que tenía Jesús con Juan, porque Juan vino con el único propósito de prepararle el camino a Jesús. Y era tan especial porque fue él, por así decir, la persona que lo bautizó. ¿Cuán especial es para un creyente la persona que te ha bautizado? Para el Señor Jesús, Juan, la persona que le bautizó. Ahora recibe la noticia de que Juan, joven, súbitamente y de manera que todos sabemos. Ayer yo estaba viendo una película y me hizo pensar más en esto acerca de la decapitación de Juan. Ni su cuerpo completo pudieron recoger. Le cortaron, como dice ahí, la cabeza para entregársela en un plato. Y Jesús escucha esta noticia. Y es interesante porque cuando Jesús escucha esta noticia por el tiempo, en Mateo, donde yo decía que en Mateo capítulo 14, versículo 13, pueden ir si quieren un ratito ahí, Mateo 14, versículo 13, dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Desierto y apartado. Oyendo que acerca de lo que había acabado de pasar con Juan el Bautista, su hermano, su primo. Jesús, podemos imaginar que has perdido a un ser querido o algo así. Porque aunque entendemos que Jesús es Dios, también sabemos que Jesús era hombre. Y Él sentía y Él sufría. Y esta noticia le dan y lo primero que Jesús quiere es apartarse y estar solo. Tal vez para honrar a Juan, para llorar por Juan. Pero en ese momento que Él está tomando esa decisión, aparecen sus discípulos alegres para quererle contar todas las cosas que habían pasado, los demonios, los milagros. Y vinieron a contarle con alegría todo eso, cómo les había ido. Y en ese momento Jesús, lo primero que hace es, piensa en el cansancio de sus discípulos, piensa en el cansancio de ellos, piensa en el hambre de ellos y les dice, vámonos a un lugar alejado con ustedes para descansar, dice Marcos, para que descansen un poco. Y luego cuando llegan, como dijimos hace rato, a ese lugar, ya estaba una gran multitud esperándolos y Jesús dice que los recibió. Y esto quiero decir por enfatizar esto, hermanos. Era un momento en la vida de Jesús que Él quisiera o pudiera haber dicho, ahora no, estoy cansado, estoy triste, no puedo más. Pero había gente que atender y decir, mañana los puedo atender, ahora no. Pero el Señor vio a sus discípulos, ni siquiera les contó de entrada lo que estaba sintiendo, los escuchó, pensó en su cansancio, pensó en su hambre, vio a esta gente, dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y empezó a recibirlos, y el Señor continuó. Por eso más adelante, en los milagros más adelante nos dice que esa escapada que el Señor quería darse para estar solo lo va a hacer más adelante, pero la postergó. Y algo que pensaba era siempre pensando en los demás. Y aquí nos permite ver un poquito acerca del carácter de Jesús. Su compasión fue más grande que su cansancio y su tristeza. Siempre pensando en los demás. A veces para nosotros cuando pasan cosas difíciles o problemas, qué difícil es
poder continuar. Lo primero que queremos también nosotros es aislarnos, no venir, estar solos, tal vez entrar hasta un momento como de depresión, por tristeza, por las cosas que estamos pasando. Y es difícil continuar. Y realmente cuando alguien quiere en ese momento tu tiempo, lo que decimos es, ahora no puedo. Ahora no puedo. Pero el Señor Jesús dice, los recibió, tuvo compasión. Y creo que esta es una buena lección también, un ejemplo de nuestro Señor para ayudarnos a entender, como dice Hebreos, Él nos entiende cuando nosotros no podemos, cuando nosotros nos queremos aislar. Porque Él tenía ese mismo deseo, pero continuó. Y Él puede ayudarnos a poder continuar, porque Él entiende, porque Él ha pasado por eso. Entonces, en esta primera parte podemos ver esta preocupación de sus discípulos. Y yo decía al principio en el título que la preocupación no te quite la bendición. Mientras ellos podrían haber estado sentados, escuchando la enseñanza del Señor, participando en ver los milagros que estaba haciendo, estaban enrolando. Se está haciendo tarde, ¿qué van a comer? Por esa preocupación estaban perdiendo bendición. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta muchas veces cuando incluso decimos, es jueves, estoy cansado, hoy no voy a ir. Es domingo, estoy triste, hoy no voy a ir. O necesito trabajar, necesito proveer, hoy no voy a ir. Es exactamente eso. Perdemos bendiciones. Perdemos bendiciones por esas decisiones que tomamos. Punto 2. La respuesta del Señor Jesús. La respuesta del Señor Jesús a sus discípulos. Versículo 37 dice, a la petición de que les dijo, despídelos, le dijeron sus discípulos. Verso 37 les dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Si eran solo esos 5,000, en grupos de 50 eran, ¿cuántos? Las matemáticas, bueno, eran 5,000, pero fácilmente más de 100 grupos habían ahí. Niños, mujeres. Qué interesante, ellos van con una preocupación a Jesús. Jesús está en la obra trabajando las multitudes y ellos los dos están agrupados, bien parados y les dicen, queremos hablar contigo un momento. Despídelos. Por esto tienen hambre, no tienen techo, está la noche y la respuesta que Jesús les da es mucho más interesante. ¿Qué les dice? Denle ustedes de comer. Bueno, no sé, el espíritu no se puede ver bien, pero a veces es como, ¿tan preocupados están ustedes? Pues denle ustedes de comer. Si están tan preocupados por ellos. Y ellos están como, pues es como la pelota la pasan a Jesús y Jesús se las revuelve. Y ellos están como atónicos. ¿De dónde nosotros? ¿Cómo? Esta petición al Señor que despida a la gente es como que el Señor, como he dicho, no estaba tomando en cuenta, no estaba teniendo cuidado. El argumento que ellos le dan a Jesús cuando Jesús les les da la instrucción es, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Y si tuviéramos tanto dinero, ¿de dónde vamos a encontrar tanto pan, tanta comida? Mateo, el Evangelio de Mateo, antes de decirle, denle de comer ustedes, les dice algo más. Cuando los discípulos se acercan, Mateo dice, y los discípulos le dicen, despídelos.
despídelos, y le dan sus argumentos los discípulos. Jesús les responde, no hay necesidad que se vayan, dale ustedes de comer. Es decir, no tienen que ir a buscar comida afuera, ustedes les van a dar de comer. Y ellos respondieron que solo tenían 5 panes y 2 peces. Y otra vez, toda esa autoridad de echar fuera demonios, hacer milagros que el Señor Jesús les había acabado de dar, de la cual ellos volvían a dar testimonio de que todo eso había acontecido, ya se había como desinflado, se había acabado. Eso solo pasa así y después volvemos a lo razonable. Y una de las cosas que podemos pensar en esto es esta verdad. Cuando Dios te llama a hacer algo que razonablemente no hay forma de llevar a cabo, tu responsabilidad no es solucionarlo, sino tener fe y ser obediente. Es dar los primeros pasos diciendo, no sé cómo, pero el Señor lo hará. Porque no es tu problema, no es tu trabajo. El Señor les dijo, denle ustedes de comer. Ellos tal vez deberían agarrar lo que tenían. Bueno, tenemos poco, pero si tú nos has dicho, como Pedro, ¿recuerdan? Tira la red a la derecha. Y Pedro dijo esa frase. Hemos pescado toda la noche, no hemos hallado nada, pero en tu nombre, en tu palabra, mejor dicho, voy a tirar la red. Como al decir, si fallamos es tu culpa. Con duda y con todo, yo solo hago caso. Y aquí el Señor les dice, alimenten a la multitud. ¿Ven los panes y los peces? Bueno, empecemos. Y ellos podían experimentar tal vez algo que el mismo Moisés perdió la oportunidad. ¿Recuerdan a Moisés cuando le dijo, preséntate ante Faraón para decirles que liberen a mi pueblo? Señor, montón de excusas, y la última excusa, si no estoy mal, que le pone es, no soy fácil de palabra. Otras versiones dicen, Señor, tú sabes que soy tartamudo. Tal vez Moisés hubiera experimentado que la lengua se le suelte y su habla volviera de una manera normal. Pero Dios le dijo, bueno, va a hablar Aarón por ti. Y aquí están los discípulos, denle de comer. Sí, pero es que... Y al último el Señor, ya, háganle solo sentar. Eso sí pueden hacer, háganle sentar en grupos, agrúpenlos, eso pueden hacer. Se habían olvidado de todas las encomiendas que habían hecho. Ya, dame sus panes, traigan, ustedes háganle sentar. ¡Qué privilegio! ¿Perdieron? Sí, vieron un milagro, pero no lo vieron de manera directa. De manera directa. Jesús pidió los 5 panes y los 2 peces, y ellos dicen en los evangelios, como al decir, solo tenemos esto. Le dijeron en Mateo, dice, solo tenemos esto. Es como al decir, para nosotros nomás hay, Señor, y tú sabes que no hemos comido y estamos con hambre. Estamos cansados. Es como recuerdan Elías y la viuda. Esto es lo poco que hay para mí, le dice Elías, pero dame primero a mí. Pero si te doy a ti, después ¿qué como yo? ¿Qué come? Dame primero a mí. El Señor pide y después dice agarra, levanta los ojos al cielo, bendice y pasa lo que tenemos en el relato. En la última parte, en el punto 3 ya, dice la manifestación del poder del Señor. La manifestación del poder del Señor. Jesús recibió ese poco alimento de los discípulos, que los discípulos le dieron. Vamos a leer primero los versos, donde dice, verso 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces.
y los que comieron eran como 5,000 hombres, 12 cestas llenas. El milagro no solo fue panes y peces, hasta canastas más hizo el Señor aparecer, ¿no? Tratar de pensar esto de manera razonable, lógica, es perder el tiempo. No fue una ilusión, fue real. No es que se imaginaron algo, fue real. Y aquí está el Señor con esta manifestación de poder y con 12 cestas llenas. Casi 12 discípulos, casi cada discípulo volviendo con su cesta llena, ¿no? Hemos recogido todo esto porque en la tradición de los judíos, en sus prácticas, primero era siempre bendecir los alimentos y después es recoger lo que ha sobrado para que no se desperdicie, para dar tal vez después a alguien que lo necesita. No es que Jesús simplemente quería a propósito resaltar las cestas para decirles, miren esto, sino era parte de una tradición. Pero obviamente esas 12 cestas iban a hablar de la magnitud de ese milagro. Esta obra hizo Jesús para manifestar su poder a sus discípulos y enseñarles que mientras estén en su cuidado, Él proveería para cada detalle, físico o espiritual. De hecho, Él estaba alimentando, enseñándoles la palabra, sanando sus enfermedades de manera, por así decir, espiritual. Y los discípulos estaban diciendo, ¿y qué de la parte física? Y Jesús ya tenía todo planeado, pero ellos creían que no. Como he dicho al principio, este milagro es algo que los 4 evangelios lo repiten. Y el Señor quiere enfatizar en esto para que nosotros nos encontráramos cada vez con eso, para que recordemos lo sobrenatural de su poder y la obra que esto requería. Una aplicación en cuanto a esto y esta manifestación de poder. Cuando estemos en tiempos de necesidad, debemos recordar que Jesús preparó mesa en el desierto para 5,000 personas. Y esta cita está en varios lugares, ¿recuerdan? Hasta en los Salmos. Tú preparas mesa en el desierto. ¿Cómo está queriendo decir eso? Es donde nadie lo puede hacer. Tú, y no para cuántos, para unos cuantos, sino para más de 5,000. Tú preparaste mesa. Él puede proveer. Debemos pensar en esto. A veces nosotros estamos en estos tiempos pensando, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda o cuánto es lo que en estos días podría llegar a obtener? Y lo que el Señor está animándonos a recordar es no cuánto tenemos, sino a quién tenemos. ¿Saben? Una de las cosas que creo que he compartido alguna vez, cuando estamos en tiempos de necesidad, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, es siempre estoy tratando de ver de dónde va a venir la bendición. Y entonces empiezo en mi mente a decir, por este lado no creo, ya vino ahí, no va a pasar. Y siempre el Señor termina sorprendiéndome. Y me doy cuenta que mi mente es tan pequeñita que solo mira lo que está delante de mis ojos, pero el Señor puede ver más. Algo que también dice al hacer los milagros, el Señor bendició los alimentos. En el Evangelio de Juan no dice, y bendijo. En Juan capítulo 6, verso 11, este relato dice así, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuantos querían. Y era, como he dicho, una costumbre de los judíos antes de comer, bendecir los alimentos. Y en palabras de Juan, dar gracias por los alimentos. Y tal vez una aplicación importante para nosotros es eso, ¿no? A veces hacemos algo por rutina, porque siempre lo hacemos cuando oramos por los alimentos, ¿no? Y a veces es de una manera tan rápida, ya sin pensar. Yo me he estado dando cuenta esta semana que ni siquiera a veces de manera rápida, a veces servían la comida y directo ir a comer y decía, uy, no he orado. Ya no estamos orando, o es más pequeña la cosa, es decir, ¿recuerdan algunos? Depende, si cuesta más de 10 pesos, digno de orar. Si es menos de 10 pesos, no oramos.
Pero aquí el Señor, ese poquito, dio gracias y los repartió a todos. Dio gracias y los repartió. La importancia de ir enseñando esto a nuestros hijos, no de una manera rutinaria, sino de una manera real, decir por qué bendecimos, por qué damos gracias por los alimentos. Aquí el Señor Jesús está haciendo esto. Yo estaba pensando en esto, hermanos, y claro, todos han debido escuchar esa historia de George Mueller, y él tiene tantas, pero yo la busqué en internet y se las voy a leer, ese pequeñito. Dice, una mañana, por si acaso para los que no saben quién era George Mueller, o los niños, este hombre que buscaba huérfanos, niños que no tenían papás ni mamás, y los llevaba a una casa y de ellos cuidaba en todo sentido. Sustento, abrigo, comida, techo y la parte espiritual. Pero en una oportunidad dice, en una mañana Mueller se despertó con la noticia de que el orfanato que albergaba 300 niños no tenía comida. Mueller le pidió a la encargada que sentara a todos los niños. Un poco de similitud. A la encargada le dijo, hazlos sentar. Hazlos sentar. Dice que los sentara a todos los niños en el comedor. Y aquí igual lo que hace el Señor Jesús. Y agradeció por la comida. Y agradeció por la comida. En este caso no tenía ni un poco para dar gracias. Pero el punto no estaba en el poquito, sino estaba en el Dios que multiplica y bendice. Agradeció por la comida y esperaron a que Dios proveyera, como siempre. En cuestión de minutos, un panadero tocó la puerta. Señor Mueller, confesó, anoche no pude dormir. De alguna manera supe que necesitaría pan esta mañana. Me levanté y horneé 3 tandas para usted. Se las traeré. El siguiente golpe reveló a un lechero cuyo carro se había averiado frente al orfanato. La leche se echaría a perder para cuando arreglaran el carro, explicó el lechero. Así que, ¿les gustaría a los niños leche gratis? A medida que los orfanatos crecían, Dios proveía de calefacción, medicinas, ropa, abrigo y siempre más pan para más de 100,000 niños. Se podría decir que George Mueller tenía una línea fija al cielo. Aunque la vida de Mueller pueda parecer extraordinaria, el mismo Dios que se presentaba a diario a su puerta nos invita a acudir con valentía a Él en nuestras necesidades diarias. Y los que han leído su biografía, así como estas historias, hay muchas. Hay muchas. Y yo, hermanos, quiero animarles en esto. El título del sermón era que las preocupaciones no te quiten la bendición, pero también decía al principio, también podría llamarse que nada te quite la bendición. Que tu cansancio, que tu tristeza, que tu situación no te quite la bendición. Recuerden lo que les he dicho al principio. Cuando uno está en lugares donde no debe estar, pasan cosas que no deben pasar. Pero cuando uno está donde debe estar, hay bendición. Hay bendición. Hermanos, quiero animarles a priorizar eso. Priorizar dónde quiere el Señor que esté, dónde debo estar, Señor. Decíamos el día jueves cuando Juan y Pedro subían al templo a orar. Ellos solo estaban yendo a orar. No imaginaban todo lo que iba a repercutir en ese gran milagro y esa gran multitud que se iba a agolpar y la oportunidad de predicar y los miles que se iban a convertir. Solo fueron a orar, pero se apresuraron por ir a orar. Hermanos, nuestras reuniones, los tiempos que tenemos para abrir la palabra son importantes. Decía una misionera esta semana, cuando la iglesia se reúne, Dios les va a hablar. Una u otra cosa el Señor va a decir. Y eso es bendición para nuestras almas. Pero muchas veces, por varias razones, nosotros perdemos eso. Y quiero animarles en eso y confiar en el Señor. La razón por este milagro que decían, van a ver las citas, se van a encontrar, no he citado todas. La razón por este milagro que acabamos de estudiar
era para que ellos puedan ver que Dios tiene poder para cuidar de estas cosas que a veces a nosotros nos preocupan. Mas primeramente buscad el reino de Jehová y su justicia, y todas estas cosas, techo, comida, abrigo, van a venir. Van a venir. Quiero animarles a que podamos crecer en fe, confiar en el Señor. Hablábamos el jueves de orar, dar gracias. Señor, tú has prometido proveer esto, dar gracias y esperar con fe que el Señor provea. Que el Señor provea. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu ayuda en este momento, Señor, de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a atesorar lo que tú dices. Ayúdanos también a no ser arrogantes y orgullosos, queriéndote aconsejar, decir lo que debes hacer, porque parece que no tienes el cuidado o algunas cosas no estás viendo. Ayúdanos a meditar en tu carácter, aún a recordar que en medio de esta situación difícil que estabas pasando, tú todavía atendías, servías. Tu compasión es tan grande, Señor, que aún en momentos difíciles tú podías continuar. Y te agradecemos por eso, Señor. Ayúdanos a nosotros también a poder llevar ese ejemplo cuando a veces, por cualquier razón, o estamos cansados o tristes y postergamos y ese tipo de decisiones. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y aun a pesar de circunstancias difíciles poder continuar. Gracias por el ejemplo también de que podemos confiar en la provisión, en nuestras necesidades. Hay varias cosas que estamos preocupados porque no alcanzamos, no vamos a llegar. A veces nos preocupamos del mes que viene, Señor, ¿cómo vamos a pagar eso? Y nos perdemos de escuchar, sentarnos a tus pies y estamos como Marta, preocupados, afanados, en vez de como María sentarnos y escuchar con calma tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por la iglesia, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.